No me veo. Uy, la concha. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Bien? Bien. Esperen que voy a usar la foto de la asistencia. Tomamos asistencia sacándole fotos a la lista. Ahora les explico lo de la asistencia, bueno, todo esto. Bueno, buenas tardes, chicos. A ver quién me saluda por acá. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, tal como lo dice mi usuario. Yo soy Lucas Trobo, el adjunto a cargo de esta comisión. Ya ayer conocieron a la doctora Albertina Chermelli y mañana van a conocer a la doctora Graciela Martín Vela, que es la otra docente con quien se completa este cuadro. Ay, ¿qué pasa acá? Esperen un segundo, ¿no? Porque gente, me admito, esperen un segundito que tengo gente esperándome. ¿Por qué? Tendrían que entrar rap solos. Bueno. Hola, Como les profe, ¿me decía, escucha? sí, perfecto. Hola, soy Oscar Buceta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien que me dijo el apellido porque no lo tiene identificado. Lo que sí les pido por un tema de orden, que como yo tomo asistencia con el ¿por qué me dice que tengo que admitir esto? Esto es una porquería ahora. Bueno, como yo tomo asistencia con con la lista de los que están presentes, les recomiendo que se pongan el apellido, ¿sí? Al usuario. Más que nada para no tener que hacer esta aclaración.
Bueno, como les decía, yo soy el adjunto a cargo y están la doctora Chermeli y la doctora Martín Vela completando el equipo de la Comisión 6. Perdón que me distraigo, pero no puedo creer que tenga un waiting room que tengo que ir admitiendo. Esto es nuevo. Bueno, y me distrae, soy un tipo disperso. Bueno, para los que no han cursado nunca la materia, que se me ocurre que deben ser varios, les voy a hacer un par de recomendaciones de tío viejo. Yo hace 20 años que doy esta materia y ya tengo como bastante horas de vuelo como para que me permitan 10 minutitos contarles un poco en qué significa esta materia y qué significa estudiar esta materia. Para muchos de ustedes esta es la primera materia codificada. ¿Esto qué significa? Que por primera vez van a abrir el Código Civil y Comercial, por primera vez van a abrir una ley, ¿sí? Van a abrir el texto de una ley, con todo lo maravilloso que tiene y todo lo complejo que tiene eso. La primera recomendación que les voy a hacer es cómprense o impriman un Código Civil y Comercial. Ténganlo en papel. Primera recomendación. La recomendación no es banal, sino que ustedes tienen un código así y lo que pueden hacer es ir anotando al costado, haciendo pequeñas llamadas, pequeñas explicaciones, pequeñas cositas. Ya te anoté, Luciano, pequeñas cositas que uno va diciendo, que uno va leyendo, concordancias. Yo hoy, por ejemplo, puede ser que les nombre otros artículos del código, entonces al lado del artículo primero, que es del artículo que vamos a hablar hoy, ustedes puedan hacer una pequeña llamadita, ver artículo tal, ver artículo... Es decir, el código conviene siempre tenerlo en versión papel. Primera cuestión. Segunda cuestión. Esta materia, así como todas, pero en especial las materias duras, las materias troncales y las materias las materias de tipo perdón, Vanessa Alcaraz, sí, ya te tomo el presente. Hago una aclaración y no la hago más. Pónganle el nombre correcto al usuario, porque tomamos asistencia, es imposible perder el tiempo tomando la asistencia. Entonces, tomo asistencia sacándole fotos a la lista de las personas que están en el Zoom. Así que les recomiendo que el usuario sea el nombre completo de ustedes. ¿Sí? Eso para la próxima. A la recomendación, código. La segunda recomendación. La materia se estudia del libro. Fin de la discusión. La materia no se estudia de apuntes, no se estudia de resúmenes comprados, no les va a servir, no les va a ser útil, por varios motivos. Primero y principal, porque el libro que nosotros recomendamos es un libro que tiene contenidos mínimos, es un contenido de manual. Los manuales son los libros cortos, acotados, con un vocabulario, digamos, asequible, con un vocabulario medianamente fácil para la persona que tiene por primera vez contacto con la materia, para el alumno que está recién incorporando el conocimiento. Entonces, el contenido mínimo que ustedes pueden tener para poder comprender y luego aprobar, porque si comprenden van a aprobar, la materia es con el libro mínimo, por lo menos con el libro de Rivera, para arrancar. ¿Sí? Ese es el contenido mínimo. El libro y... Oscar, ¿no te podés mutear que me hace ruido tu micrófono? El libro y el código. El código lo tienen que tener impreso. El libro, si son más cancheros, si lo pueden, bueno, te voy a mutear yo. Si el libro lo... Profe, se muteó. Ya está, ahí estoy. Si el libro lo pueden manejar con PDF, háganlo, no tengo ningún problema. Pero, libro. Luego van a encontrar en el campus, así como también a veces les vamos a recomendar y se las vamos a pasar, van a encontrar lecturas complementarias. Esas lecturas complementarias pueden ser artículos de algún autor, pueden ser incluso videos en la plataforma, quienes hayan ya tenido acceso, porque sé que está siendo un poco demorado ese tema. Quienes hayan tenido acceso al campus van a ver que hay en la primera parte del campus, dividido por temas. Oscar, por favor, ¿te podés mutear el micrófono? Que me hace ruido tu
No me está escuchando. ¿Cómo hago? Yo lo puedo mutear a Oscar acá. Ahí está. Acá. Ya te muteé. Van a encontrar en la plataforma, en una primera parte, cuando ustedes abren la plataforma, van a encontrar todos los archivos que hemos dejado. Oscar, por favor, muteate. Que hemos dejado de cuatrimestres anteriores. ¿Sí? Ahí van a ver que hay algunos artículos de doctrina, algunos, por ejemplo, videos incluso de conferencias, algunas charlas, algunas clases de cuatrimestres anteriores. Todo ese material es un material complementario que los puede ayudar a comprender. Pero la materia, lo mejor que pueden hacer es estudiarla del libro y leyendo el Código Civil y Comercial. No compren apuntes hechos por otros, no compren resúmenes hechos por otros, hagan sus propios resúmenes. No hay manera de comprender y estudiar correctamente esta materia si no es a través del libro. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, a diferencia de materias anteriores, que ustedes la pudieron haber ido estudiando medio sobre el pucho, esta materia, por su extensión, como así también por su profundidad, es imposible estudiarla en 10, 15 o 20 días. Ustedes tienen que empezar esta semana, de a poquito esta semana. Nosotros les damos el cronograma, no solo por un tema de orden nuestro, es decir, ese cronograma que publiqué yo ayer en el grupo de WhatsApp, no es solamente un tema de orden, es además porque a ustedes les permite ir leyendo los temas con antelación. Una pequeña lectura, sencilla, rápida, ¿sí? Les puede permitir una primera aproximación a lo que es luego la clase. Entonces, de esa manera ustedes ya les resuenan los conceptos mínimamente y hasta incluso pueden llegar a la clase con las dudas, con las preguntas, no con la novedad de todo lo que me está diciendo es nuevo, no tenía la menor idea de lo que me estaba contando. Disculpe, Incluso, profe. Disculpe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchos todavía no fuimos agregados al grupo de WhatsApp. por esto, no han sido agregados al grupo de WhatsApp. No. Bueno, vamos a hacer una cosa para eso. Porque eso lo tienen que hacer a través del centro de estudiantes. Yo igualmente creo que soy administrador ahora. A ver, das un Doctor, segundo. ahí me agregaron recién a mí. No, yo no soy el administrador. El administrador es Alan Teruel. Comuníquense con él. Es el centro de estudiantes que maneja estos grupos. Sí. Así Gracias. que bueno, manéjense con Alan Teruel, que es quien administra. Tienen el teléfono de él, si no, búsquenlo. Todo este contenido está en la plataforma, no en el grupo de WhatsApp, en el campus. Incluso la manera a veces de tener una primera aproximación es hasta a veces escuchar una conferencia o escuchar alguna de las clases anteriores sobre el mismo tema, o pegarle una leída a alguno de los articulitos que podemos haber dejado de cada uno de los temas. Sí, ya sé que no está habilitado del todo, pero lo va a estar. Dijeron que para algunas personas ya les anda, de hecho a mí me anda el campus. De a poco lo están terminando de habilitar, lleva unos días. La primera semana es siempre la semana de aprestamiento del campus, porque se vincula al campus con el Xiu Guaraní, es decir, ustedes, los que están en el campus son los que están en el Xiu Guaraní, entonces hasta que no termina de estar conformada la lista, se van agregando de a poco. Pero respeten ese cronograma. Si ustedes estudian siguiendo el cronograma, van a terminar la materia, van a terminar la cursada habiendo leído todo. No esperen a último momento ahí les están pasando el teléfono de Alan Teruel. Teruel. Les recomiendo que ahí les contesto. Les recomiendo ir leyendo con antelación. ¿El contenido del campus se actualiza o se ven los mismos temas que los cuatrimestres anteriores? Las dos cosas. El contenido del campus se actualiza todos los años de una doble manera. Nosotros lo tenemos dividido de la siguiente manera. Ustedes en una parte general van a encontrar arriba, ni bien lo abren, van a encontrar arriba todo lo anterior, todo lo de cuatrimestres anteriores. Están las clases, los archivos que hemos subido, todo, y está identificado por nombre de tema y de unidad.
clase del doctor Trobo, en tal fecha, tal unidad, ¿sí? O lo que fuere. Está todo identificado ahí. Luego, debajo de una línea, hay una solapa por cada una de las unidades, de las 30 unidades que componen la materia. Vamos a ir nosotros, en este cuatrimestre, agregando a cada una de esas unidades la clase pertinente más el material que consideramos pertinente, que no es el mismo que está arriba. Puede serlo, pero lo sacamos antes o sea, lo volvemos a incorporar ahí. Si ustedes seguían con lo que nosotros vamos poniendo en cada unidad, les diría que más el libro, más el código, más o menos están completos. Si eventualmente quieren reforzar alguna clase o quieren ver la misma clase, pero dada por otro docente, porque los temas son rotativos, pueden ir a la parte de arriba y van a encontrar, si por ejemplo, a mí no me entienden hoy, pero el mismo tema lo dio otra profesora el cuatrimestre pasado, lo pueden encontrar ahí arriba y lo van a ver. ¿Sí? Esa es la manera de estudiar. Vamos a trabajar con algunos trabajitos prácticos, no los vamos a llenar de trabajos prácticos, vamos a hacer 1 o 2 antes de cada examen, es decir, de acá a octubre. El 4 de octubre es la fecha que tenemos en principio asignada, no está fijo, pero es casi asegurado, que el 4 de octubre es el primer parcial, que va a ser escrito en forma presencial, y aquellos que no puedan dar en forma presencial lo vamos a hacer en forma virtual a través de un oral de Zoom, ¿sí? Eso lo tienen que gestionar a través de la Secretaría de Bienestar Estudiantil y o a través del Centro de Estudiantes. De acá al 4 de octubre vamos a tener un par de trabajos prácticos para que ustedes se vayan también habituando al modo de trabajar que tenemos. El objetivo que tenemos con el cuerpo docente es lograr que ustedes comprendan el contenido de la materia, no que lo repitan. ¿Esto qué significa? Que no es preciso que ustedes se aprendan todos los artículos, no es preciso que se los aprendan de memoria, no es necesario que reciten con definiciones, ni conceptos, ni nada por el estilo. Nosotros lo que queremos es que ustedes entiendan, comprendan cada una de las cosas que vamos a ir tratando de descubrir a lo largo de estos 4 meses. Si ustedes lo comprenden, lo van a poder saber explicar. Al explicarlo, si lo comprendieron y lo estudiaron adecuadamente, lo van a poder explicar sistematizado, en forma ordenada. Esto es muy importante, que ustedes presten atención al modo en el que se presentan los temas. No es las respuestas no pueden ser ideas sueltas. Uy, está sonando la alarma a un vecino. No pueden ser ideas sueltas, sino que la respuesta que demuestra conocimiento y comprensión es una respuesta sistematizada. Presten atención al modo en el que ponen. ¿Los molesta mucho el ruido de la alarma? ¿No? Bien. Luego, a su vez, cuando exponen una respuesta, traten de tener en cuenta 2 cosas. La primera, que siempre es mucho más valorable un vocabulario propio que no un vocabulario repetido del oro. Ahora, ese vocabulario propio no puede prescindir del vocabulario específico jurídico. ¿Esto qué significa? Nosotros formamos parte de un conocimiento que estamos tratando de desarrollar, inserto en una ciencia de tipo blanda, ¿no? Es decir, acá no es matemática donde 2 más 2 es 4 siempre. No, acá todo está sujeto a interpretación, sujeto a comprensión, sujeto a crítica, ¿sí? Eso no impide que tengamos una convención del vocabulario que hace ciertos términos que tienen un contenido, un significado, y que difiere de otro. Con lo cual, no es lo mismo, si le doy un ejemplo, decir acto jurídico que hecho jurídico, no es lo mismo decir persona jurídica que persona humana, no es lo mismo decir nulidad absoluta que nulidad relativa. ¿Sí? Entonces, esta incitación, este fomento que estoy haciendo a que ustedes desarrollen un vocabulario propio para explicarse y explicar lo que entienden y lo que comprenden la materia, no implica desatender vocabulario específico. ¿Sí? Ni precisión metodológica. Punto 1. El otro tema es que, como ustedes han elegido una carrera en la que la palabra y la sintaxis y la gramática
tienen un papel fundamental, presten atención a la falta de ortografía, a la manera en la que escriben, a la manera en la que se expresan, porque eso no solo jerarquiza su estudio y su lugar, sino que jerarquiza su posición profesional. ¿Sí? Es decir, por supuesto que los juicios se ganan o se pierden por la razón que tiene quien demanda, ¿no? De acuerdo al criterio legal y el criterio del juez. No obstante, les puedo asegurar que aquellos abogados que se expresan de mejor manera son los que más se lucen a la hora de un juicio. Y con los alumnos pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, yo la recomendación tercera que les hago es lean. Pero no solo lean derecho. Lean Corín Tellado, no me importa. Lean. Lean. El autor del muy malo al muy bueno siempre es bueno para quien tiene que trabajar con la palabra. Sea una historia de ciencia ficción, una historia novelada, una historia de amor, una historia de crímenes, no me importa, lean. Si les cuesta un libro largo, lean cuentos, lean libros de cuentos, lean PDFs de cuentos si no quieren comprar sus libros porque son caros. Lean. Traten de leer, seleccionar la fuente. No es lo mismo, no voy a hacer propaganda, pero no es lo mismo leer La Capital que leer el Diario de la Nación. Hay otra gente que escribe detrás del Diario de la Nación, ¿sí? Traten de leer, porque leyendo se aprende a escribir y se aprende a comprender. Muchas veces nosotros como docentes nos frustramos porque nos damos cuenta que estamos frente a un alumno que estuvo muchas horas sentado leyendo, pero no entendió nada. Y eso, lamentablemente, es un problema que muchos traen de la secundaria, que nosotros no lo podemos resolver. Con lo cual, el consejo que les doy es lean y hagan el ejercicio de darse cuenta si entienden lo que leen. Lean noticias cortas de un portal de noticias y traten de hacer el ejercicio de pensar si entendieron lo que leyeron. Ese ejercicio luego lo aplican a una norma jurídica y está. Y entienden. Y aprueban la materia y se reciben de abogado y ganan juicios. Es así de sencillo. Lean, estudien, lean. No hay otra manera de aprobar esta materia o de recibirse de abogado o de ser un buen abogado. Si no quieren leer, si no quieren estudiar, estudien profesor de educación física, porque no hay manera con esta carrera. Chicos, no hay manera. Estudien, lean. Eso es todo lo que ese es mi consejo de tío viejo. Hemos evolucionado un poco con la pandemia en cuanto a lo que es el método de evaluación, pese a que la evaluación va a ser presencial. Algunas de las técnicas didácticas de evaluación que hemos adquirido no las vamos a abandonar, como por ejemplo tomar exámenes a través de casos, de situaciones problemáticas. Con lo cual, es muy probable que las 4 o 5 preguntas que le hagamos escritas, 2 o más de ellas, sean una situación problemática, un caso, sobre el cual le hagamos preguntas. ¿Sí? Preguntas cortas. Nuestros exámenes se responden de manera corta, de manera sintética. Se sabe la respuesta o no se la sabe. No hay mucha vuelta. No hay manera de guitarrear de más. Pero a su vez también hacemos preguntas conceptuales, abstractas, para que ustedes desarrollen la habilidad del ensayo. Porque cuando ustedes tengan que meter una demanda, contestar una demanda o hacer una sentencia, si van a ser jueces, van a trabajar de tipo ensayo sobre un caso. Entonces, es un mix de habilidad que tienen que adquirir. Lamentablemente, o por suerte, les toco, yo como docente, de esta primera materia difícil que tienen. Ustedes están empezando a cursar la primera materia difícil de unas 20 más que van a tener a lo largo de la carrera, mínimo. Pero préstenle atención a la metodología con la que estudian. Si ustedes son metódicos, son sistémicos, son críticos
de lo que leen, críticos del modo que lo leen, críticos del propio abordaje que ustedes se hacen de cada tema, lo más probable es que tengan el éxito garantizado. La crítica y la comprensión se traduce además en el nivel de preguntas. Es muy importante que aún en este contexto un poco complejo que tenemos de la pantalla, ustedes tengan la libertad y la habilidad de preguntar, de interrumpir. Es fundamental, es muy enriquecedor para ustedes y para mí que me interrumpan, a mí y a las otras dos docentes de la cátedra. Último tema. Yo soy adjunto de la comisión 6 y de la comisión 5 que está a las 5 de la tarde. Ustedes pueden cursar en cualquiera de las dos. Solo les pido que me avisen. Me mandan un mail, a mi mail que los voy a escribir acá. Es mi nombre. @hotmail.com. Me escriben ahí y me avisan. Porque yo de esa manera tomo la asistencia en la otra comisión. El sistema es un sistema presencial. El sistema presencial, de acuerdo a la OCA que está vigente, exige el 75% de asistencia. A ver, que tengo que admitir acá. El 75% de asistencia. Es importantísimo que cumplan con ese 75% de asistencia, o 72 o 70, pero que vengan a las clases. Es el régimen que ustedes han optado para cursar la materia. Si ustedes no pueden venir a clase, lo que les recomiendo es que la den libre. Pueden estar de oyentes, pero pueden estar de oyentes los días que vienen, pero la dan libre. Es decir, las dos alternativas que la facultad provee es: o viene y cursa con el régimen del 75% de asistencia, o viene y la da libre, si usted no puede venir a cursar. Si eventualmente tienen algún problema particular, me escriben y vemos de qué se trata. Obviamente tienen que ser justificaciones. No es, tengo un cumpleaños de un amigo, no, es, estoy enfermo, estoy de vacaciones, tuve un problema laboral. Ahora, si todos los jueves, o todos los miércoles, o todos los martes no pueden venir, les recomiendo que se cambien de comisión. ¿Sí? Vamos a tomar asistencia. Porque no es porque somos puramente formales, es porque ya está comprobado que el alumno que viene a clase es el alumno que aprueba, en general. ¿Sí? Así que se los recomiendo. No porque nosotros seamos lúcidos y demos maravillas, sino porque en realidad, entre lo que leen y lo que escuchan, hacen una síntesis y algo queda. Es siempre mejor. ¿Alguna pregunta del funcionamiento de la cátedra? Sí, Sí, profe. yo, doctora. Sí, de uno. Yo mañana, por una cuestión laboral, tengo que dar una charla a las 19:15 horas. Me escribís, no temas puntuales, me escribís. Escribime al mail. Acá me preguntan, o sea que la asistencia tiene que ver a la hora de la nota. No, la asistencia tiene que ver a la hora de la posibilidad de dar examen. No cumplís con el 75% de asistencia, no te podés sentar a dar el examen. Yo voy a publicar una semana antes la lista de las personas que están en condiciones de sentarse a rendir. Es al revés, no es que tiene que ver con la nota, es no podés dar el examen. Doctor, ¿el parcial va a ser, o sea, dijo que de algunos casos lo que vamos viendo en clase, o no va a dar un fallo para leerlo y responder las preguntas? No, es un casito ficticio que se arma. No es un fallo. No, porque un fallo es muy difícil de leer en un examen. Gracias. Es una pavada, como yo les digo. Estoy inventando. Juana hacerse un tatuaje y el tatuador se niega a hacérselo porque tiene 15 años. ¿Puede? ¿No puede? Juana tiene 17 años, se quiere casar con Antonia o con Pedro, que tiene 19. ¿Qué tiene que hacer para casarse? ¿Puede casarse sola? Ese tipo de situaciones, ¿se entiende? De esa manera sería un caso. Más complejo, pero digo, esa sería una metodología de pregunta. ¿Qué otra cosa sobre la cuestión general? No, me parece que nada más. Estamos hasta acá. ¿Qué unidad? Esa es una buena pregunta, Janina.
hasta la unidad 16 inclusive. Y sobre el tema del contenido, nosotros habrán visto en el cronograma que vamos a dar todas las unidades. ¿Qué fecha? No, de ambos parciales no, tengo la fecha solo tentativa del primer parcial, que sería el 4 de octubre. El recuperatorio es a la semana de que se entregan las notas. Calculen 5 o 6 días, 4, dependiendo, no sé, de ahí, yo igual les digo, los parciales son escritos, a excepción de la persona que por alguna circunstancia particular no pueda escribir, en ese caso me trae un certificado médico y se lo hago por escrito, por oral, como así tampoco aquella persona que por alguna circunstancia no pueda asistir en forma presencial a la facultad, en cuyo caso, a través del Centro de Estudiantes o de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, gestionan para que les tomemos por vía Zoom, oral, en ese caso. Bien. Todo esto es hoy. Por supuesto que si viene Delta y se dispara, qué sé yo, hoy, esta es lo que está vigente hoy. Todo puede cambiar igual. No, yo no recomiendo ni el parcial, ni escrito ni oral, Cristian. El examen es escrito. Solo puede dar oral aquella persona que tiene alguna dificultad, como puede ser una persona que tenga un problema motriz para escribir, o la persona que, debidamente justificado, y entra en el régimen de excepción de asistencia, que está relevado de asistir, y en cuyo caso da en forma de Zoom. No estoy dando opciones. Bueno, correcto. Si vos estás en una situación de excepción, Cristian, es correcto. Yo te estoy diciendo que no estoy dando opciones. La cátedra no da opciones del examen. El examen es escrito. Solo por excepción se toma oral a aquellas personas que por Zoom o en forma presencial, pero que tienen problemas motrices, no pueden dar escrito. El recuperatorio puede ser que sea oral, eso no lo tenemos definido. La oralidad o escrito va a depender de la cantidad de gente que vaya al recuperatorio. Porque si son 50 con el recuperatorio, lo vemos eso, Natalia. El horario, sí, lo más probable es que sea el mismo horario de la comisión. Que el parcial sea el mismo horario de trabajo de comisión, para justamente respetarles a ustedes el horario que ya tienen destinado para la facultad. 16 unidades, las primeras 16 unidades son las que integran la primera parte de la materia. Esto les quería decir. Ustedes ya tienen el cronograma, habrán visto que vamos a dar todos los temas. Esto no significa que los demos con profundidad absolutamente, con todos los, no todos los punto por punto de cada una de las unidades. No obstante, no implica esto que ustedes no tienen que estudiarlo todo. Nosotros damos todo lo que se puede, que es casi todo. Lo que no se da en clase no queda fuera del programa. Está en el programa y también puede ser objeto de evaluación. ¿Estamos? Dejo esta aclaración hecha. Igualmente no se preocupen porque prácticamente no quedan temas afuera. Pero, por si llegara a quedar alguno, no piensen que no se toca. ¿Estamos? Voy a buscar un vaso con agua y arrancamos. En el interín, si me quieren hacer alguna pregunta, escucho. Bueno, vamos a empezar. Ustedes tuvieron clases con la doctora Chermelli y vieron la primera unidad, ¿no es cierto? Hoy vamos a arrancar con la segunda unidad y vamos a hablar de las fuentes del derecho. Cuando ustedes empiecen a estudiar este tema y vean el concepto de fuentes del derecho, van a ver que los libros aluden a tres acepciones o tres conceptos que son parecidos, pero no es lo mismo, no son lo mismo. Por un lado se alude a que, digamos, en criterio general uno podría decir que fuente es el lugar de donde brota, de donde surge del derecho. Es decir, la idea de fuente del derecho es, asimílenla a la idea de un manantial, es decir, de donde brota el agua. Bueno, cuando hablamos de fuente del derecho estamos hablando de dónde surge el derecho. Es decir, cuál es el sentido original del derecho, dónde lo encontramos. Pero dentro de una precisión de esa idea de manantial,
podemos encontrar tres acepciones, perdón. Una que se refiere al origen de la norma, es decir, que bueno, diga, cuando uno aluda a la fuente de derecho, estudie cómo se gestó la norma, quién fue el autor del anteproyecto, cuáles son los antecedentes jurisprudenciales que se tuvieron en cuenta. Ustedes saben, las normas, las leyes en general, tienden a receptar realidades que son demandadas por la comunidad. ¿Qué sé yo? Piensen ustedes en, no sé, algo rápido, el matrimonio igualitario. Y fue en realidad producto de una realidad que la sociedad demandaba. Entonces uno podría aludir al origen de la norma, bueno, hubo congresos que se refirieron a la conveniencia de adoptar el régimen de matrimonio igualitario, hubo distintas revistas especializadas que sí lo hicieron, y el anteproyecto que redactó Mengano de tal, y lo presentó tal diputado, o lo presentó el presidente de la Nación, lo que fuere, tienen este origen. Ese podría ser una de las acepciones, referida al origen de la norma. Otra de las acepciones de la idea de fuente de derecho podría estar vinculada a cómo el ordenamiento jurídico ha llegado a obtener la forma actual, el contenido actual, estudiando entonces como fuente de derecho a cómo esas instituciones del derecho estaban reguladas históricamente en otros ordenamientos jurídicos, como podría ser, bueno, cómo estaba esto regulado en Roma, cómo estaba esto regulado en el derecho germánico, en el derecho anglosajón, primitivo, qué sé yo, en el derecho del medioevo, en cómo lo regulaba esto el derecho canónico, es decir, la Iglesia, el derecho español. ¿Sí? Eso también podría ser otra manera de pensar a las fuentes del derecho. Pero en realidad el tema que a nosotros hoy nos interesa es la idea de fuente de derecho asociada a cómo es que se producen las normas jurídicas, es decir, de dónde nace, de dónde surge el derecho vigente. Alude en definitiva a la forma de producción y de creación de la norma jurídica obligatoria en el Estado que constituye el derecho positivo. El Código Civil y Comercial tiene un principio, una norma, digamos, está regido, atravesado por la idea principalista, ¿no? Donde hay una distinción clara entre, o intenta haber una distinción clara entre derecho y ley. La ley es la fuente del derecho y el derecho es más que la ley, porque la ley, el derecho está compuesto por reglas, además, por principios, por valores, además de tener como fuente primordial la ley. Más allá de que la ley es la fuente principal. Fíjense que el artículo primero dice, los casos, lo estoy leyendo, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes. Entonces, la ley es la fuente primordial del derecho. Y cuando hablamos de ley, estamos incluyendo a la Constitución Nacional, que es ley, es una ley, nada más que la más importante de todas, está arriba de la pirámide, es la ley suprema, y también dentro de esa superioridad, de esa ley suprema, están los tratados. Y ojo, y el artículo dice tratados de derechos humanos, en los que la República sea parte, pero en realidad es un agregado de derechos humanos un poco conducente, porque en el anteproyecto del código no estaba mencionado la frase derechos humanos, fue un agregado posterior. Pero en realidad es incongruente, digamos, es inconducente, porque el Tratado de Derechos Humanos es un tratado igualmente, que es un acuerdo al que es parte el Estado a nivel internacional, en el ámbito multilateral generalmente, y la jerarquía superior a la de la ley común, a la ley ordinaria, digamos, está dada por la propia Constitución Nacional, que en el artículo 31 le da jerarquía por encima de las leyes. Con lo cual, eso de que aluda a Tratado de Derechos Humanos, no importa, porque es a cualquier tipo de tratado que tienen esa supremacía. Las fuentes del derecho, tal como las estamos hablando, pueden clasificarse en fuentes formales o fuentes materiales. La fuente formal es una fuente que está dotada de una autoridad, de una obligatoriedad, porque es el propio ordenamiento jurídico el que establece que esa fuente de derecho es obligatoria. Es decir,
El propio sistema, cuando se diseña, dice, esta es la fuente primordial del derecho. Usted, señor juez, no puede resolver un caso si no tiene en cuenta esta fuente de derecho. Y desde este punto de vista, tal como lo acabo de leer, la ley es la fuente formal más importante que tiene nuestro sistema jurídico. Los jueces deben resolver los casos que rige el código de acuerdo a la ley. Entonces, la ley es la fuente primordial del derecho. Y desde el punto de vista de la clasificación, como los jueces deben, no es que pueden, deben, están obligados a aplicar la ley, esta es una fuente formal. Pero ya vamos a ver que hay otras fuentes formales que en algunas circunstancias pueden también, digamos, que encajar como tal, que pueden ser clasificadas como tales. Además de las fuentes formales, está la fuente material, que es aquella fuente, es decir, es aquel lugar a donde se crean las normas jurídicas, pero que no tienen una obligatoriedad o una autoridad nacida por la ley, más allá de que constituyen un elemento de relevancia a la hora de fijar el contenido de una norma jurídica. El conocimiento del derecho, es decir, ustedes, de hecho, ya tuvimos esta charla de cómo les recomiendo yo que lean y estudien esta materia. El conocimiento del derecho no está limitado solo a lo que dice la ley. El conocimiento del derecho y la fijación del contenido de una norma también es un proceso en el cual participan la jurisprudencia, por ejemplo, es decir, lo que han dicho los tribunales para resolver casos análogos, ¿sí? Como así también lo que dicen los autores, los profesores de derecho, cuando escriben un libro, cuando escriben un artículo de doctrina que se publica en algún tipo de revista o de publicación online especializada. Es decir, la jurisprudencia, es decir, los antecedentes judiciales relativos a mismos temas que se resuelven de forma reiterada de una misma manera, como así también la opinión de los autores, lo que llaman la doctrina, los doctrinarios, constituyen también fuentes del derecho que contribuyen a fijar el contenido y el entendimiento y la comprensión y la interpretación de una norma jurídica, son de mucha utilidad a la hora de construir una sentencia, lo que otros tribunales han dicho, como así también la opinión de los autores. Ahora, la ley no dice que esa sea una fuente obligatoria. No le dice al juez, usted debe aplicar esta jurisprudencia o debe aplicar lo que dicen los autores. No, no se lo dice. Entonces, ¿es una fuente del derecho? Sí. ¿Es obligatoria? No. Por eso es una fuente material y no es una fuente formal. No obstante, existe en ciertas situaciones en que la jurisprudencia se convierte en fuente formal y no es meramente una fuente material. Y esto es lo que se llama la jurisprudencia plenaria, o la jurisprudencia o los fallos dictados en pleno, también se llama de esa manera. Yo se los voy a explicar con un ejemplo para que ustedes lo comprendan. Así como la provincia de Buenos Aires está dividida en municipios, ¿sí? Está el municipio de General Alvarado, de Necochea, de Pueyrredón, también está dividido el Poder Judicial en departamentos judiciales, que son también delimitaciones geográficas que abarcan más de un municipio. Por ejemplo, el Departamento Judicial Mar del Plata es cabecera de un departamento judicial, que se llama del mismo nombre que la ciudad, abarca Mar del Plata, Batán, General Alvarado, Balcarce y ¿cómo se llama de acá? Mar Chiquita. Mar Chiquita. Mar Chiquita. Y Mar Chiquita. Ese es el departamento judicial de Mar del Plata. En el ámbito del derecho civil y comercial y de familia, hay una Cámara de Apelaciones Civil y Comercial que funciona en esa casa que está en Falucho y Corrientes, que está compuesta por 7 jueces, dividido en 3 salas de 2, y un juez que es el presidente de esa sala, de esa Cámara. Hay, en Mar del Plata, 16 juzgados civiles y comerciales de primera instancia y un juzgado de paz letrado, que se asimila a un juzgado civil y comercial de primera instancia en Miramar, otro en Balcarce y otro en Vidal en Mar Chiquita, que ahora ahí sí me lo aprendí. Puede suceder que
un mismo asunto, por ejemplo, desalojo anticipado, un mismo asunto, ¿sí? Se repita, Juan le demande a Pedro el desalojo anticipado, Antonia le demande a Sofía el desalojo anticipado, a Manuela le demanda el desalojo anticipado, ¿sí? Y que el juicio recaiga en diferentes juzgados. O luego, cuando se dicta la sentencia y se apela a esa sentencia, caiga en las distintas salas de la Cámara. Y resulta que cada uno de los juzgados o cada una de las cámaras, de acuerdo a su saber y entender, y aplicando el derecho, lo resuelven de una u otra manera. Ustedes saben que para muchos temas hay un dicho bastante popular que dice que para resolverlo de un juicio, la mitad de la doctrina dice una cosa, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad de la biblioteca dice otra completamente diferente. Entonces puede suceder que un juez ante la misma situación resuelva de una manera diferente como lo hace el juez de al lado. ¿Sí? Esto, si sucede en el ámbito del mismo departamento judicial y se reitera, genera soluciones contradictorias y que de alguna manera genera una desigualdad entre los justiciables, porque dependiendo del sorteo del juzgado, que eso va a un bolillero, dependiendo del sorteo del juzgado, me va a resultar favorable o desfavorable la sentencia, lo cual lógicamente atenta contra la seguridad jurídica. Cuando entonces se da esa situación de que dentro de un mismo departamento judicial se resuelven las cosas de manera contradictoria, las cosas que son análogas, similares, exactamente iguales, es muy probable que la Cámara de Apelaciones, en alguna situación, decida dictar una sentencia plenaria, un fallo plenario, para emitir una jurisprudencia plenaria. ¿Qué significa plenaria? Que lo van a resolver, van a emitir opinión los 7 jueces de la Cámara, no los 2 de la sala en donde cayó el expediente, sino los 7 jueces de la Cámara. Van a tratar de convencerse los unos a los otros para conformar una mayoría. Conforman la mayoría y esa decisión de cómo se resuelve esa situación, luego sí es una fuente obligatoria para los 7 jueces que la dictaron, hayan estado o no de acuerdo, como para los 16 juzgados de primera instancia, hayan estado o no de acuerdo, y los juzgados de paz letrado de las diferentes ciudades que mencioné. ¿Por qué? Porque la ley, ahí, el artículo 37 de la ley 5827, lo que diseña es un sistema en el cual, a los fines de primar la seguridad jurídica de los habitantes, los conciudadanos de un mismo departamento judicial, lo que hace es establecer esta jurisprudencia que va a ser obligatoria. ¿Y a dónde va a ser obligatoria? Solo en ese departamento judicial. No va a ser obligatoria en el departamento judicial de Dolores. Va a ser obligatoria solo en Mar del Plata. Entonces, ¿la jurisprudencia es una fuente de derecho? Sí. La jurisprudencia es una fuente material del derecho porque no es obligatoria, salvo cuando se trata de la jurisprudencia plenaria. Y es obligatoria, estén o no estén de acuerdo los jueces, la decisión que emerge de ese fallo plenario para todos los órganos jurisdiccionales del mismo departamento judicial donde ha sido dictado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Disculpe, profe, pide una compañera si la puede aceptar, que no puede ingresar. No, mira, no prestaba atención, no presté atención hacia acá. Sí, perdón. Es un poquito tarde igual, ¿no? Para entrar. Bueno, vamos a la ley. Espere que me está matando el WhatsApp. Le hago una consulta, profesor. ¿Podrá Sí. silenciar o mutear a Oscar, que tiene un... Es que lo muteo y se desmutea. Sí, es molesto. Es molesto. Sí. Pero lo muteo y se desmutea. No sé qué pasa con Oscar, no tengo manera de resolverlo. Ya lo hice, ahí lo logré mutear, pero dentro de un rato se va a desmutear solo. Me parece que se desmutea solo el sistema, no. Igual yo estoy molestando con... Aguárdenme un momento, que cierro el WhatsApp web, así no los molesta a ustedes. Porque yo también estoy molestando con el WhatsApp. Pero el WhatsApp no se estaba escuchando, ¿no? Ah, bueno. Yo sí. Doctor, consulta. O sea, Sí. si no entendí mal, la ley formal es la obligatoriedad y en el caso de que sea las plenarias, no. No, también, justamente. Las fuentes del derecho pueden ser formales o materiales.
Las fuentes formales están dotadas de obligatoriedad por el ordenamiento jurídico. Las fuentes materiales no. Entre las fuentes materiales está la jurisprudencia. Pero que deja de ser material y pasa a ser formal cuando se trata de jurisprudencia plenaria. ¿Por qué? Porque la ley dice que en ese caso es obligatoria. ¿Entendés? Sí, ahora sí, doctor, no entendía bien. No, no, Gracias. por eso hay que preguntar. Eso es lo que hace la pregunta, ¿viste? Bueno, insisto en esto. Todo lo que no entienden me frenan y me lo preguntan. No tiene sentido avanzar sobre un error. Profe, y pasa a Sí. ser obligatoria para Ese departamento judicial. ese departamento. Por eso les digo, es obligatoria, la ley lo que dice es que es obligatoria para ese departamento judicial, no para el del otro departamento judicial. Para el otro departamento judicial, o sea, para Dolores, la jurisprudencia plenaria de Mar del Plata es solo jurisprudencia, que puede ser dejada de lado, puede tomarla, puede adoptarla o no. Igual les digo, esto agrandémonos un poquito los marplatenses, ya que somos fanfarrones por definición, seamos más fanfarrones aún. La jurisprudencia de la Cámara de Mar del Plata, de cualquiera de sus 3 salas, es una jurisprudencia generalmente atendida y seguida por las otras cámaras de la provincia. Es un dato que no es menor, en serio. Y muchas veces, incluso la Corte hace referencia a las sentencias de nuestra Cámara. Bueno, Profe, Doctor, Sí. buenas tardes. ¿Cómo le va? no Sergio, doctor. hice una aclaración, perdón. Voy a hacer una aclaración previa. Brian, sos vos, ¿no? Sí. Si no me tutean, me voy. Tutéenme, pues si no me voy. Quiero hacer una aclaración. El otro día en una caja del supermercado, estaba con barbijo, un gorro, yo soy pelado, pero bueno, estaba con barbijo, qué sé yo, y la cajera después me dijo que sin mirarme, espero que haya sido así, me preguntó si tenía descuento para jubilado. Eso ha horadado mi autoestima profundamente. Así que les pido lo siguiente, tutéenme. Me llamo Lucas. Así que bueno, ahora sí, Brian, ¿qué querés? quería consultarte, Lucas, si se aplica por sorteo que un caso caiga en un juzgado. Claro, sí. Hay una receptoría general de expediente que antes era con un bolillero, ahora tiene un programa, obviamente, que sortean las causas. Sí, por supuesto. Y la finalidad de todo esto, de la jurisprudencia plenaria, sería no especular con que si te cae en un juzgado que es favorable, por ahí, o desfavorable. Sí, y fundamentalmente, ¿sabes qué? Que no estés a la suerte del juzgado. Es decir, Claro. porque a vos yo tengo para revisar, no sé, lo que fuera, lo que se te ocurra, una cláusula de un contrato, formulario, a mí un juez me lo dice A y el otro juez me dice B, y a vos con el mismo contrato, con Claro, o con Movistar o con Personal, digo, bueno, para no tener problema de marca. En la misma cláusula, un juez te resuelve que es válida, otro juez te resuelve que es inválida. Y la verdad que no está bueno. No es seguro para los conciudadanos, digamos, ¿no? Bien, gracias. No. Perdón, profesor, y Sí. ante eso yo puedo alegar un fallo plenario como juez. Sí, O sea, si directamente existiera. si existiera No, ese podés fallo no, plenario. estás obligada. Si sos jueza, te Sí. guste o no te guste, porque, ojo, mirá, acá en Mar del Plata fue famoso un fallo plenario que se llamó Banco Olavarría con Pena, que se dictó en el año 1993, cuando muchos de ustedes no habían nacido. Yo estaba ya en la facultad. Estaba entrando en la facultad. Banco Olavarría con Pena fue un fallo plenario que fijaba topes de intereses en materia de todo. Para todos los contratos, sin distinguir, fijaba un tope de interés. Había muchos jueces que no estaban de acuerdo con ese criterio. Y lo que hacían era, tengo que aplicar Banco Olavarría con Pena, pero yo no estoy de acuerdo. No obstante, lo aplico. ¿Sí? Porque es obligatorio. Esa es la distinción entre fuente formal y fuente material. La fuente material puede ser dejada de lado. Avancemos. Fuente material. Formal. La fuente formal por antonomasia es la ley. ¿La ley qué es? La ley es un precepto común, es un precepto justo, es un precepto general que está que es lo suficientemente promulgado. Es decir, es un precepto común en el sentido de que
está establecido, que es creado para arreglar un sinnúmero de situaciones que sean iguales. A su vez, este criterio de la igualdad es un criterio que también tiene que estar inserto en la idea de la ley. Es decir, la ley tiene que tratar de forma igual a todas aquellas situaciones o personas que se encuentran o que son iguales. Y acá, como decían las maestras viejas, no es lo mismo la igualdad que el igualitarismo. Y es verdad, porque uno tiene que, la garantía de la igualdad que establece el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es que todos seamos tratados por la ley de la misma manera, significa que todos aquellos que estemos en las mismas circunstancias seamos tratados de la misma manera. Es decir, si yo fuera una persona que tuviera algún tipo de discapacidad, la ley no me tiene que tratar de la misma manera que trata a una persona que no la tiene. ¿Sí? Por eso hay estacionamientos prioritarios, asientos prioritarios para las personas con que tienen un tipo de discapacidad. ¿Se entiende? Y ahí no están violando la ley, la garantía de igualdad. Uno puede decir, bueno, pero ¿por qué el señor puede tener derecho a sentarse y yo no? Porque no son iguales. Vos no sos igual a él. Lo que te garantiza la ley es que, estando en una situación igual, te trates de manera igual. Esa es la garantía de igualdad. A su vez, tiene que ser un precepto general que esté establecido para la generalidad de las situaciones y un sinnúmero de situaciones que se presenten, y que, digamos, la ley lo que regula es un presupuesto que luego, si ese presupuesto se verifica, es un supuesto que se inserta y es regulado por la ley. Además, y esto es muy importante, la ley, para ser considerada tal, tiene que haber sido emitida, tiene que haber sido creada a través de un procedimiento, de un mecanismo establecido por el ordenamiento jurídico y emanado por el órgano competente en el ejercicio de sus funciones. Porque esto me lleva a establecer esta distinción entre ley en sentido material y ley en sentido formal. Vamos a las clasificaciones de las leyes. La ley es siempre un precepto común, justo, general, igualitario, que emana de una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones atribuidas por la ley y ha sido creada en el marco de un mecanismo previamente diseñado por la ley, por el ordenamiento jurídico. Pero, si el órgano emisor de ese precepto general justo es el Congreso, que emana la ley de acuerdo al sistema constitucional de creación, promulgación y sanción de las leyes, entonces esa ley es lo que se llama ley en sentido formal. Ley formal es la ley emanada del Congreso de la Nación de acuerdo al sistema de sanción y promulgación que establece la Constitución Nacional. Ahora, no es la única ley. Están las otras leyes, que son las también emanadas del órgano competente en el ejercicio de la atribución de sus funciones, con carácter general, que, pese a no ser emanadas por el Congreso de la Nación, son emanadas de los congresos provinciales, son emanadas de los intendentes municipales, de los consejos deliberantes, de la Inspección General de Justicia, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la, del Banco Central de la República Argentina. En la medida que se trate de preceptos generales comunes y que te impongan un trato igualitario y emerjan de una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a un procedimiento prediseñado, es también ley. La única diferencia es que va a ser llamada ley en sentido material. Por eso cuando hablamos que la ley es la fuente primordial del derecho y es la ley formal, fuente formal, estamos aludiendo tanto a la ley en sentido formal emanada del Congreso de la Nación como a la ley en sentido material. Es decir, si yo les expliqué en qué consiste la ordenanza del Consejo Académico conforme la cual se establece el régimen de cursada. Y les dije, ustedes tienen que tener el 75% de asistencia para poder sentarse en el nivel parcial. ¿No? Muy bien. Eso es una ley obligatoria para ustedes y para mí,
para todos los que conformamos el universo Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? Nos trata a todos por igual, porque a todos ustedes por igual el 75% se les va a aplicar. Es un precepto común, porque es para todos ustedes, los que se hayan inscrito ahora, los que se vayan a inscribir en el cuatrimestre que viene, los que tienen otras materias, para todos se les aplica igual. Y a su vez, ha sido emanada por parte de una autoridad competente, ¿sí? Ahora voy a derecho consuetudinario. Ha sido emanada una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones. ¿Se entiende? Es decir, la carta, ¿cómo se llama? La carta orgánica es que se llama de la universidad. El estatuto, ahí está, perdón, se me había chiflado el moño que no tengo, porque no tengo pelo para ponerme un moño. El estatuto de la universidad faculta a consejo académico de cada unidad académica a dictar normas en orden a la presencialidad, a cómo se regula el régimen. ¿Se entienden? Entonces, eso también es ley, no formal, sino material, pero es fuente formal. Luego, otro criterio de distinción es la que distingue la ley en sentido estricto de la ley en sentido flexible. La ley en sentido estricto es aquella que establece un precepto rígido, un precepto que no amerita circunstancias de un caso, ni justifica graduar sus consecuencias, porque establece algo inamovible, como por ejemplo la ley que fija la mayoría de edad. Se adquiere la mayoría de edad a las 0 horas del día que se cumple años. Eso es lo que dice el Código Civil. Creo que es el artículo 24. No es el día anterior, no es el día posterior, no es a ver si es el 24 o el 25, no, el 25. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años. ¿Sí? Y de acuerdo a cómo se cuentan los modos de contar, de modo de contar los intervalos en el derecho, como lo establece el artículo 5, es a la hora 0 del día que se cumple años. Bueno, listo. Ese día me convierto en mayor de edad. ¿Admite graduaciones? ¿Admite? No, soy mayor de edad a partir de ese día. Punto. Es un sentido rígido, es un precepto rígido. Hay otras normas, en cambio, que tienen sentido flexible, pero eso no las convierte en menos leyes, sino que son leyes en las que se resuelven los casos atendiendo a las circunstancias que presentan particulares esos casos. Como por ejemplo, sí. ¿Y en sentido estricto cuál era? Por eso, el sentido estricto es la que establece un precepto rígido e inamovible. La que dice se adquiere la mayoría de edad a los 18 años. Eso no se puede modificar, no está sujeto a... ¿Qué dice acá? Podemos decir... Ahora te digo, Cristian, esto que me estás preguntando. Cuando hablamos de ley en sentido estricto, estamos hablando de un precepto rígido que no está sujeto a ninguna interpretación, ni a analizar un caso en concreto. Se cumple 18 años, es mayor de edad. Punto. Se cumple 13 años, se es adolescente. No hay mucho más para decir. En cambio, las leyes en sentido flexible son aquellas leyes que se pueden, digamos, las consecuencias se pueden aplicar o no, se pueden medir incluso, o se pueden aplicar las normas que establece en la conclusión, porque se tienen en cuenta las circunstancias del caso. Por ejemplo, a todas aquellas leyes que tienen frases como el juez atenderá las razones, los justos motivos. Por ejemplo, vamos a ver en esta primera parte que uno puede cambiarse el nombre, ¿sí? Tiene que hacer una acción judicial de cambio de nombre. ¿Qué es lo que hay que invocar? Justos motivos. Es decir, no establece un decálogo de la situación, no es que dice, usted puede cambiar su nombre si no le gusta, si esto, aquello, o sea, estableciendo un decálogo de los motivos por los cuales usted puede cambiar el nombre. No, la ley dice justos motivos. Bueno, entonces hay que explicarle al juez cuáles son esos justos motivos, hay que probarlos. ¿Sí? Esa ley es flexible, porque no establece un precepto rígido. Porque justos motivos está sujeto a interpretación. Cristian dice acá un local que, por ejemplo, el derecho de admisión. Sí, el derecho de admisión es una norma que no está regulado por normas que no son rígidas. Ahora, lo vamos a ver, la clase que lo van a ver, si no lo vamos a ver en breve, no sé a quién le toca esa unidad,
vamos a ver que ningún derecho, ni siquiera el derecho de admisión, puede ser ejercido abusivamente, ni discriminatoriamente, porque hay una norma que prohíbe la discriminación. Luego están las leyes, y esta es una clasificación de las más importantes, las leyes imperativas y las leyes supletorias. Leyes imperativas y leyes supletorias. Las leyes imperativas son aquellas leyes que suprimen o excluyen la voluntad de los particulares. ¿Esto qué significa? Que los particulares no podemos ni evitar, no podemos sustraernos a la consecuencia o a que se aplique la norma, como tampoco podemos modificar el contenido de la norma. Porque la ley, el ordenamiento, ha dotado a esa norma de una obligatoriedad, como me gusta decir a mí, super plus. Es decir, no solo son obligatorias, sino que además son tan obligatorias que ni siquiera los particulares pueden, a través de un contrato, por ejemplo, dejarlas de lado. O tampoco pueden modificar el contenido. Por ejemplo, yo soy padre de una persona de 16 años y de otra de 18. Mis hijos tienen 16 y 18 años. Como padre, entre los deberes que tengo, es el de prestarles alimentos hasta que adquieren los 21 años. ¿Sí? Yo no puedo celebrar válidamente un contrato con mis hijos en el que no les voy a pasar más alimentos, no les voy a alimentar más. Es inválido ese contrato. ¿Por qué? Porque esa norma que regula el deber alimentario de los padres con relación a sus hijos menores de 21 años es una norma imperativa que no se puede dejar de lado. Yo no puedo, por un contrato, dejar de alimentar a mis hijos. En cambio, las leyes supletorias son las leyes que regulan situaciones que sí pueden ser dejadas de lado o bien modificadas por los particulares en sus convenciones. Lo que pasa es que si los particulares, al celebrar un contrato, nada dicen acerca de lo que regula esa ley supletoria, se entiende que esa ley suple, por eso se llama supletoria, suple o complementa ese contrato resolviendo esa cuestión ante el silencio de los particulares. Y yo le voy a dar un ejemplo para que usted lo entienda. No me puedo acordar el número del artículo, pero hay un artículo en el Código Civil y Comercial, a 600 y algo, que dice que en los contratos el domicilio de pago es el domicilio del deudor. Uno de los requisitos del pago es que el pago tenga que tener un lugar a donde deba hacerse. ¿Sí? Ese lugar del pago está regulado por una ley de tipo supletoria. ¿Qué dice acá? Ahora te contesto, Cristian. Una ley de tipo supletoria. ¿Sí? Esa ley indica que si las partes no establecieron un lugar de pago, un domicilio donde el pago debe hacerse, el domicilio de pago es el domicilio del deudor. Ergo, en un contrato, nosotros podemos pactar un domicilio distinto al domicilio del deudor, dejando de lado lo que dice la ley. Y ese dejar de lado es perfectamente válido. El punto es que, si nada decimos, esa ley complementa e integra nuestro contrato. Esta distinción, y ahora voy, Cristian, a la pregunta, porque aparte necesito que me hagas una precisión porque no la termino de comprender. Esta distinción entre norma imperativa y norma supletoria es una distinción muy importante, porque les adelanto que las leyes supletorias solo gobiernan determinados aspectos de los contratos. Nada más. El resto de las leyes son leyes que los particulares no pueden dejar de lado en sus convenciones. Lo que pasa es que, como celebramos un sinfín de contratos, Se cortó el audio. ¿me muteé? No. ¿Se escucha? No te habías muteado, pero se había cortado el audio. Ahí volvió. Ah, porque dice, your internet connection is unstable. Oh, ya que lo parió.
Fivertel. Espera que voy a desconectar el teléfono de la... Espera un minuto. Igual ahí volvió bien. Sí, pero bueno, ahí desconecté el teléfono de la red. No sé qué decir. ¿Por qué las leyes por qué el ordenamiento diseña estas leyes que están excluidas está excluida de la creatividad de los particulares? Porque lo que hace es proteger otros intereses que exceden el mero interés particular. Es decir, cuando una ley establece un criterio de protección a determinados débiles jurídicos o personas vulnerables, o cuando establece intereses que exceden el mero interés particular, como por ejemplo puede ser la seguridad jurídica, la paz social, qué sé yo, lo que hacen es decir, bueno, esto a los fines de la seguridad jurídica conviene que los particulares no lo puedan dejar de lado. Si no, no hay problema. A ver qué me pregunta acá Cristian. Me dice, una venta de un auto que debe patente y el vendedor no dice nada. No sé a qué te referís. Si el vendedor no dice nada en cuanto a qué, que no debe patente. Y en realidad eso está sujeto a convención, eso no está regido por una ley de orden público, ni imperativa. Esto significa que vos podés perfectamente como comprador asumir la deuda del vendedor y listo. Puede ser que respetan la iniciativa y la voluntad de los particulares, limitándose a establecer una regulación complementaria para el caso de que esa voluntad ya haya acordado, su principio general autonomía. Ejemplo, yo puedo dejar sin efecto lo que establece la ley supletoria pactando lo contrario. Claro, exactamente. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Sergio. Sergio, es exactamente lo que acabo de decir. Es correcto. Bien. Dentro de las leyes imperativas están las leyes preceptivas, que son aquellas leyes que imponen una consecuencia forzosa, ¿sí?, ante una determinada circunstancia, frente a determinado acto, como por ejemplo lo que yo hablaba hoy del deber alimentario, es decir, frente a la situación, relación paterno-filial, deber del ejercicio de la responsabilidad parental, se impone una consecuencia forzosa, cuál es la obligación alimentaria que yo tengo con mis hijos menores de 21 años. Es una ley que establece un precepto, que yo no lo puedo dejar de lado. O también puede ser que la ley imperativa sea una ley prohibitiva, es decir, una ley no que establezca una conducta, sino que establezca la prohibición de llevar adelante un acto. Por ejemplo, el artículo 403, creo que es, o 404, no, 403 creo que es, del Código Civil y Comercial, que prohíbe el matrimonio entre hermanos. ¿Sí? El casamiento entre hermanos. Una subespecie de las leyes imperativas son las leyes de orden público. Y acá presten un poquito de atención. ¿Qué es el orden público? Hay libros enteros tratando de definir el orden público, probablemente haya tantas opiniones como autores que han intentado conceptualizarlo al orden público. En general está asociado a la idea de lo que interesa al orden social, al orden comunitario, a las instituciones fundamentales del Estado y de la convivencia, o sea, tanto del Estado, lo que es su funcionamiento, como el Estado asociado a la idea del Estado benefactor, como así también a la idea de la paz social y la convivencia comunitaria. De todos modos, si uno modernamente lo estudia un poco al tema, puede apreciar que hay como manifestaciones particulares de ese orden público que están orientadas a determinados nichos, a determinadas comunidades o a determinados grupos específicos o que regulan determinadas actividades en particular. Como por ejemplo, las de orden público podría ser, acá en Mar del Plata, la tolerancia al alcohol, 0. Claro, exacto, porque ahí está en juego la salud pública, ¿sí? o el tránsito, regido claramente como protección a la vida y a la integridad física de las personas, ¿sí? Por supuesto. Lo mismo si una norma que regula el orden público económico, o el orden público financiero,
o el orden público social, es decir, las normas que regulan, por ejemplo, el funcionamiento de las obras sociales y las medicinas prepaga. Es decir, ustedes saben, hay un plan médico obligatorio, que eso está regido por una norma de orden público. Es decir, que digamos, es una subespecie de la ley imperativa en el sentido de que no puede ser dejada de lado por los particulares en sus convenciones, como así tampoco, porque la índole del derecho tutelado y del bien jurídico tutelado es de orden superior, que excede el mero interés del particular. Lo mismo pasa si uno analiza las leyes que regulan la defensa de los derechos de los usuarios, de los consumidores, de los bienes y servicios, la ley 2440, o la ley de las tarjetas de crédito, o qué sé yo, no sé, digo, incluso en ámbitos bien de contenido patrimonial, como puede ser también la relación con las compañías de seguros, o las prestaciones de servicios públicos. Es decir, eso también están regidos por normas de orden público, porque ahí está en juego, digamos, un orden de tipo superior, como es el orden público económico, el orden público social. ¿Sí? Son todas manifestaciones de esto de mantener la paz social y a su vez de asegurar cierto estándar mínimo de no vulnerabilidad o de no vulneración de aquellos que somos débiles jurídicos. Por nosotros, yo peleando una cláusula contractual contra Movistar, se podrán imaginar que soy menos que una pulga. ¿Sí? Entonces, por eso es que la ley que regula el servicio público de teléfono celular ahora se considera orden público, así como también el vínculo que tenemos como consumidores está regido por una ley de orden público. La ley de orden público es siempre una ley imperativa, pero no una ley imperativa siempre de orden público, porque hay una relación de género y especie. El género es la ley imperativa, diseñada como aquella ley que no puede ser dejada de lado por las partes, es decir, que suprime la creatividad de los particulares. La ley de orden público es esa, porque además es una ley imperativa que además tutela bienes fundamentales del Estado y de la convivencia social. Las leyes supletorias, en cambio, son leyes que gobiernan la relación contractual y son leyes que gobiernan los derechos disponibles. Es decir, todo lo que está inserto en un contrato no es derecho disponible. Porque no todos los contratos, aún siendo contratos entre particulares y contratos que se llaman paritarios, igualmente versan exclusivamente sobre derechos que pueden ser renunciables. Si, por ejemplo, ustedes celebran un contrato de locación de un inmueble, una locación, lo que se llama una locación urbana, ¿sí? Bueno, ahora también regula las locaciones de inmuebles destinados a vivienda, sean urbanas o no, me rectifico. Esa ley contiene numerosas normas de orden público, pese a regir la vida de un contrato privado. ¿Por qué? Porque está en juego un bien que es la situación habitacional de las familias. Entonces, la ley de contrato de locación destinado a vivienda tiene algunos preceptos que son de orden público y que no pueden ser dejados de lado por las partes, como por ejemplo el plazo mínimo. El plazo mínimo para una locación con destino a vivienda es de 3 años. Eso no se puede pactar por menos. Si se pacta por menos, se puede hacer, pero es inexigible. Yo podría pactar un contrato por 2 años. Ahora, después, si el locador me quiere desalojar, no lo puede hacer. No me puede invocar que se haya expirado el plazo. Porque el plazo es de orden público. ¿Se entiende esto? Lucas, Perdón. una salvedad. Sí. Lucas, una salvedad. ¿Siempre el orden social es vinculante con el Estado benefactor? No. Se construye, el orden social claramente no está con el Estado benefactor. Pero es fácilmente asociable, porque muchas normas de orden público tienen que ver con la protección de los vulnerables o de los débiles. Y ojo, cuando hablamos de vulnerables y débiles, no estamos hablando solo de las niñas, niñas y adolescentes y de las personas discapacitadas, no, estamos hablando de vos y yo cuando vamos a celebrar un contrato con Fivertel.
Somos un Claro. vulnerable. ¿Sí? Claro, sí, sí. Esto está más asociado a intereses de tipo colectivo, a los derechos de segunda y de tercera generación. ¿Sí? No solo los intereses meramente particulares, sino los de derechos de contenido social, es decir, todos los derechos de los trabajadores, los derechos de los consumidores, ¿me entendés? Que están vinculados más a eso, que puede estar asociado a la idea del Estado benefactor. O sea, Pero ojo, no buscan Estado un fin benefactor. ulterior. ¿Eh? Digo que buscan un fin ulterior, en todo caso. Si es tan genérico. No, más que ulterior, no. Ulterior que con relación a la persona particular. No, no sé, la palabra correcta no es ulterior, es superior. Superior. Bueno. Sí, más que ulterior. Perdón, profesor, no me quedó claro lo de los contratos. ¿Quién Si yo me estoy está obligada hablando? a... ¿Quién me está hablando? Viviana. Ay, no te veo en primera plana. ¿Por qué no te veo en primera plana? Bueno, No sé. Viviana, dale, sí. Ahora sí. Lo de los contratos que usted recién me habló, de que si yo sé que los contratos son por 3 años y celebro un contrato por 2, no puedo desalojar al que está habitando. Entonces, ¿por qué la ley me permite hacer un contrato de 2 años? Si en No, realidad la ley debe no te ser permite hacer un contrato de 2 años, O sea, justamente. No, y yo lo hago por 2 años. es No lo puedo inexigible. desalojar. No, es Ah, está. inexigible. Esa cláusula es inexigible y el juez no la puede receptar. Y te integra el contrato, te declara la nulidad de la cláusula, vamos a ver al final de la materia, pero te declara la nulidad de la cláusula nulidad del y te la del contrato, sí. y te la integra con el plazo legal. Y me está obligando a que respete el otro año. Perfecto, ahora sí entiendo. Exacto. Profe, tengo una duda. En ese caso, que la ley, o sea, que no se aceptaría porque serían 2 años, pasaría a ser supletoria, por ejemplo, como ahora en el caso del alquiler por 3, ¿no? No. Ah, ¿no? No, lo estás entendiendo mal, Elia. La ley supletoria es aquella ley que, si las partes nada dicen, complementa o integra el contrato. Pero, por el tipo de índole de derechos que regulan la ley, que no están en juego ni la seguridad jurídica ni el orden público, la ley te permite pactar algo diferente a lo que ella establece. ¿Sí? Sí. Si vos no lo pactás, integra el contrato. Ahora, el caso que yo estoy mencionando de el plazo mínimo en las locaciones destinados a vivienda no es una ley supletoria. Porque de hecho, si vos pactás un plazo inferior a ese plazo mínimo, esa cláusula es nula, es inexigible. Ah, perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Lucas, ¿Estamos? entonces, Sí. ¿cuáles serían las que están dentro de la imperativa, la de orden público, y cuál otra dijiste? No, las leyes de orden público son una subespecie de las leyes imperativas. Las leyes imperativas es un concepto, es una definición. Son las leyes que no pueden ser dejadas de lado por los particulares, que son las que, en forma genérica, protegen la seguridad jurídica y tienen una especial consideración porque regulan determinados aspectos que la ley prefiere que los particulares no integren lo que se llama la materia disponible, que los particulares puedan renunciar. ¿Sí? Dentro de las leyes imperativas están las de orden público. ¿Estamos? Sí, doctor. Bien. Gracias. No, por favor. Luego, dentro de las leyes supletorias, están las leyes complementarias, que son las que suplen o complementan una manifestación de la voluntad y pueden referirse a un punto en particular. Yo les voy a dar el ejemplo. En un contrato con prestaciones recíprocas, es decir, cuando yo te doy y vos me das, y la razón de que yo te dé es porque vos me das, ¿sí? En un contrato, piensen ustedes en un contrato de compraventa, vendo la cosa a cambio de precio, y la razón de ser que yo te entregue la cosa es porque me pagas el precio, ¿sí? Si, por ejemplo, yo te vendo mi celular
Silvana. Véndome celular a 1.000 pesos en 3 cuotas de 333 pesos. Y hemos pactado que tengo que entregar el celular luego de que me paga la segunda cuota. ¿Sí? Y resulta que, y la segunda cuota pactamos que me la tiene que pagar el 10 de octubre. Resulta que llega el 10 de octubre, llega el 15, el 18, el 20, y no me pagan la segunda cuota. ¿Sí? Entonces, ¿yo voy a estar obligado a entregar el celular? ¿Qué les parece a ustedes? No. No, profe. No. Claro, correcto. No. ¿Saben por qué? Porque existe, más allá de que lo hayamos pactado o no, existe lo que se llama la facultad resolutoria, la facultad de dejar sin efecto el contrato por el incumplimiento de la otra parte. El hecho de que la otra parte esté incumplida y haya prestaciones recíprocas, haya prestaciones pendientes, no me obliga a mí a cumplir si no estoy en mora. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Y esta facultad está integrando una ley supletoria porque nosotros podemos pactar que no se aplica el pacto comisorio, es la facultad de resolver. Podemos dejarlo de lado en el contrato, es decir, no se va a aplicar la facultad resolutoria tácita, o podemos diseñar una facultad resolutoria diferente a la que establece la ley, con otros alcances, con otros mecanismos, porque tiene todo un procedimiento que no se los conté, que no me viene al caso. Pues tengo que intimar previamente, a cumplir. Podemos diseñar otra cosa, ¿sí? Pero si no lo hacemos, complementa nuestro contrato. Pero también la ley supletoria puede ser una ley interpretativa, que lo que hace es, digamos, ayudar a las partes a interpretarse cuando lo que redactaron es oscuro. Esto estaba muy claro en el artículo 218, inciso cuarto o sexto, ahora no me acuerdo, del Código de Comercio derogado, que decía que los usos y tráficos del comercio sirven para interpretar las cláusulas ambiguas o cláusulas dudosas o mal escritas de los contratos. Es decir, cuando no sabemos realmente cómo una determinada obligación en un contrato debía ser cumplida o cómo un determinado derecho debía ser cumplido, porque la verdad que el contenido de la cláusula está mal redactado. Muchas veces los contratos se redactan mal, a propósito o no. Entonces, a veces la ley lo que te dice es, bueno, recurría a cómo habitualmente se cumplen estas obligaciones en el comercio, en el tráfico comercial, y de esa manera vas a tener una pauta interpretativa. Eso es también una ley supletoria. Esta distinción entre ley supletoria y ley imperativa no es una interpretación, no es una clasificación menor, sino que diría yo que es la clasificación más importante que ustedes tienen que manejar. Porque define mucho lo que la ley que se aplica a los casos, como así también define mucho, y esto ya se los dejo como tarea para el hogar, define mucho lo que ustedes vamos a ver la semana que viene en la clase del miércoles que viene, cuando hablemos de la eficacia temporal de las leyes y su aplicación temporal de la ley. Me quedó por dar costumbre, que no tiene mucha complejidad. Se me fue un poco la clase con la parte introductoria. Léanlo en casa, costumbre, principios y... No, principios sí, eso me parece que lo ven mañana. Lean costumbre, que no llegué a darlo. No es tampoco tan complicado. Cualquier duda que tengan sobre costumbre, la vemos la semana que viene. Les recomiendo que para la semana que viene, la clase se sube siempre. No la subo yo, lo hace, están preguntando acá. Las clases, esto hago esta aclaración, así ya queda definido. Las clases se graban automáticamente, esto se está grabando, y luego el Centro de Estudiantes las publica en el canal de YouTube. Tardan a veces un par de días, pero quedan publicadas. Y una vez que están en el canal de YouTube, nosotros las incorporamos a nuestro campus, en la unidad pertinente. Esta clase, una vez que estén en el canal de YouTube, a los pocos días va a estar en el campus, en la unidad 2. Clase del doctor Trovo, del día 18 de agosto. Va a quedar ahí grabada el link, ¿sí? Les recomiendo, por favor, de nada, Natalia, les recomiendo, por favor, que lean un poquito
eficacia de la ley con relación al tiempo para la semana que viene. Bueno, espero que les haya servido la clase. Gracias, chicos. Abrazo Gracias, buena grande. clase. Abrazo Gracias. grande, La Lucas. semana que viene. Gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, Lucas. Le hago una pregunta, profesor. Sí. ¿Usted tomó asistencia ni bien arrancó la clase? Yo tuve que entrar 15 minutitos tarde por un tema laboral. Bueno, espérate que te anoto. Espérate que te anoto con una foto. Mira, tic. Listo. Lo mismo yo, Muchas Lucas, gracias. que no tenía problema de Lucas, conectividad. una consulta y te dejo. ¿Qué es lo que tenemos para hacer? Porque justo me levanté, ¿viste? Y no Leer. llegué a escuchar. No, para hacer nada. Lo que les recomiendo es leer el tema mío de la clase siguiente porque es un tema complejo. Voy a presentar un PowerPoint. A mí muchos de los PowerPoint no me gustan porque me distraen. Yo soy un tipo que se distrae en general. A nosotros nos viene bien el PowerPoint porque lo subimos Sí. al WhatsApp, lo imprimimos y nos queda en una carpeta para poder releerlo. Bueno, pero igual, Sergio, hago una recomendación, Sergio, por favor, pónganse los apellidos en el Zoom para la semana que viene. Sí, En el usuario, por favor, pónganse nombre y apellido, ¿sí? Para de esa manera, porque si no es muy difícil tomar asistencia. Leer sobre el tema que voy a dar la semana que viene, que es eficacia de la ley con relación al tiempo, el artículo 7 del Código Civil y Comercial. Hay, en la primera parte del campus, cuando tengan acceso al campus, van a ver, sí, ya está, Florencia, van a ver que hay diferentes archivos de los cuatrimestres anteriores. Entre ellos hay un PowerPoint, que yo después lo voy a subir otra vez. Hay un PowerPoint sobre la eficacia de la ley con relación al tiempo. Si quieren imprimirlo y tenerlo o tenerlo por WhatsApp, yo voy a ver si lo encuentran en WhatsApp, se los mando, y si no, está en el campus. ¿Sí? Que es el mismo PowerPoint que voy a usar la semana que viene. Perfecto, gracias, doctor. No, de nada. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias.